Por causa del evangelio, ¿ok? Estamos hablando de expatriados, exiliados que tuvieron que salir a causa del evangelio, ¿de acuerdo? Entonces, y ya vimos que el llamado a poner atención a ciertas cosas, después viene el llamado de a vivir con temor de Dios, y ahorita nosotros entramos a otra etapa donde viene otro llamado. Quizá este llamado es uno de los más constantes que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver qué nos dice entonces el verso 22. ¿Sí? Verso 22, capítulo 1 de Primera de Pedro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, ¿sí? Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Qué es lo que aquí Pedro nos está diciendo? Miren, Pedro aquí nos está llevando a otra etapa, a otro momento, donde ahora la idea tiene que ver con otro mandato, ¿sí? Otro mandato. Este mandato es ámense unos a otros, ¿sí? ¿Y por qué decimos nosotros que esta es una de las cosas que la Biblia habla con mayor frecuencia? Porque esa es la idea. Si nosotros quisiéramos resumir la ley según las palabras de Jesús, ¿cuál sería el resumen de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Sí? El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Esos son los dos mandamientos que resumen la ley. ¿Sí? Amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Y esto está permeado en toda la Biblia, en toda la Escritura. Realmente nosotros encontramos que Dios en toda la Biblia nos habla de esta temática: amar, amar, amar. Amar a Dios y amar a los demás. Estas son dos de las cosas que no son negociables para Dios, ¿sí? Hay muchas otras que tampoco lo son, pero estas dos son precisamente conocidas como el primer gran mandamiento. El segundo es semejante, ¿sí? Amarás a tu prójimo, dijo Jesús. Entonces, amarse unos a otros es uno de los elementos que definitivamente no podemos nosotros hacer a un lado. Y fíjense cómo lo va manejando Pedro aquí. Pedro nos está diciendo, ¿sí? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, ¿sí? Esta, podríamos nosotros decir, es la premisa, es la, ¿cómo decirlo? Es la condición de alguien capaz de amar a otros. ¿Por qué es tan importante el hecho de que nosotros necesitamos eso que dice ahí primero, que nuestras almas sean purificadas para amar a otros? ¿Por qué? ¿Por qué? Díganme, ¿por qué piensan ustedes que es necesario purificar nuestras almas para amar a otros? Si nuestra alma no fuese purificada, ¿seríamos capaces de amar a otros? Bueno, según la lógica del texto, no. ¿Pero por qué? ¿Por qué creen ustedes que no?
Ok, porque no sería un amor verdadero. Muy bien, esa es una muy buena respuesta. ¿Por qué más? Porque quizá lo haríamos por compromiso. Ok, ¿qué más? ¿Cuál es nuestra naturaleza? De pecado, pecaminosa. Esta, por naturaleza, es amorosa. Piensen en esto. ¿Cómo eran las cosas en el huerto del Edén? Cuando Adán vio a Eva por primera vez, ¿qué dijo? Hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿No dijo eso? Esta es lo que yo necesitaba. ¿Y qué dijo después del pecado? Ella tiene la culpa de todo lo que me pasa. ¿No fue lo que le dijo? La mujer que me diste, me dio, Señor. O sea, no solamente la mujer era la culpable, sino Dios era el culpable. Podríamos decir que ahí, ¿dónde se quedó el hueso de mi hueso? Cambió todo, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Adán estaba pensando en Eva, estaba cuidando a Eva. No, Adán se estaba salvando a sí mismo. ¿Qué cambió el pecado? El pecado nos hizo egoístas. Nos colocó en una posición donde ya no es amar a otros, sino es amarnos a nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos, ver por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, si yo no soy purificado, ¿sí?, por la verdad, por la palabra, mediante el Espíritu, ¿tendré la capacidad de amar a los demás? La respuesta es no, como Dios quiere. ¿Por qué? Porque alguien que no ha nacido de nuevo y que tiene un hijo, ¿ama a su hijo? ¿Podemos dudar del amor que un padre tiene sobre un hijo aunque no haya nacido de nuevo? No, no podemos dudar. No podemos dudar del amor que se tiene una pareja. No podemos decir que nadie puede amar si no tiene a Cristo. Pero aquí el asunto no es si podemos amar o sentir algo por alguien, tener afecto por alguien, sino aquí el asunto es si podemos amar como Dios quiere que nos amemos. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el amor que Dios tiene en mente no es un sentimiento, ¿sí? El hecho de que Dios me llame a mí a amar a alguien, ¿sí? Por ejemplo, Dios me dice ama a Iber, ¿no? Ok, cuando veo a Iber siento bonito en mi corazón. No, me da gusto verlo, pero no tanto. No siento mariposas en el estómago cuando lo veo, ¿no? El amor que Dios quiere que yo tenga por Iber no es emocional. Si nosotros pensamos en el amor como tal, ¿sí? Aquí dice amor fraternal, ¿sí? El término que utiliza es amor fraternal. ¿Sabes cuál es la palabra que utiliza aquí para amor fraternal? Es una palabra que conocemos y que hemos escuchado. Es Filadelfia. ¿Has escuchado esa palabra? Sí, hay una ciudad en los Estados Unidos que se llama Filadelfia. Hay un queso que se llama así, Filadelfia, ¿sí? ¿Qué significa Filadelfia? ¿Alguien sabe lo que significa Filadelfia? Fidelidad, ok, puede ser. ¿Qué más? Filadelfia, ¿sí?, es una palabra compuesta. Filos, Delfos. Filos, Delfos. Y significa literalmente afecto por un fraterno, por un filial, por uno semejante a mí, ¿sí? Por eso se traduce amor fraternal. Es afecto, es afinidad, es un sentimiento, es una expresión de empatía, de simpatía con alguien, ¿sí? Literalmente podríamos nosotros decir que este amor fraternal no es propiamente una acción, sino es una descripción, ¿sí? Es un sustantivo, ¿sí? Es algo que describe, ¿sí?, un estado, una circunstancia. Es propiamente un elemento que es parte de una relación, ¿sí? El afecto fraterno.
Primera cosa que nosotros necesitamos identificar para el asunto del amor fraternal. ¿Sí? El amor fraternal es el afecto, es la empatía, es la disposición a lo bueno que tenemos hacia alguien semejante a nosotros. ¿Sí? Yo puedo tener amor fraternal con alguien que no conozco, alguien que no es de mi país. Pues sí, puedo tener, si lo llego a conocer y si llego a estar cerca de él. El amor fraternal no se puede desarrollar, no se puede vivir, no se puede manifestar si no estamos frente a frente, si no estamos en comunicación, si no estamos de alguna u otra manera expuestos el uno al otro. ¿Sí? Generalmente el amor fraternal es algo que se manifiesta entre iguales. El amor fraternal, por ejemplo, describe el afecto que tienen un hermano por su igual, por otro hermano, por su hermana, quizá por un primo, por alguien semejante a él. Esto es lo que el amor fraternal es, el afecto, la afinidad que sientes con alguien que está en una misma circunstancia que tú. Ahora, este amor fraternal, ¿sí?, dice el texto, tiene que ser no fingido, puro, no fingido y puro. Esto es importante, ¿por qué? Porque el amor fraternal se puede fingir y puede ser impuro. ¿Sí entendemos esto? Lo que dice el texto es cómo debe de ser. Y si dice cómo debe de ser, entonces también nos sugiere que puede ser de otra manera, ¿sí? Que puede ser fingido. Por ejemplo, ¿tú has fingido alguna vez has fingido amabilidad con alguien? La verdad, todos lo hemos hecho, ¿sí? Con alguien que dices que te cae mal y que tú dices, ¡oh, qué padre! Oye, hay que vernos un día. Sí, estaría genial que nos viéramos un día. ¿Sí? Y luego cuando se va le decimos, que Dios te guarde. Y por dentro decimos, pero en una cueva. ¿No? Que Dios te guarde, que Dios te... Algo así, ¿no? Es un amor, decía un amigo, es un amor ágape, pero no es un amor haga pedazos al hermano. No es sincero, ¿sí? Aquí el asunto es que Dios espera que el afecto que sintamos nosotros por otros semejantes a nosotros, en este sentido, en este caso, otros que han sido purificados, es decir, está hablando de creyentes, está hablando de cristianos. El no fingido y el puro solo se puede lograr mediante la purificación de nuestras almas. ¿Por qué? Porque el pecado ensució nuestra alma con egoísmo, ¿sí?, con egocentrismo y con todas esas cosas que nos hacen pensar en nosotros y no en los demás. Esa es la realidad, ¿sí? Alguien que no ha sido purificado en su alma por la obediencia a la verdad no puede experimentar el amor fraternal, por lo menos no fingido, ¿sí?, ni puro. No puede amar a otro entrañablemente, no puede. Esta expresión entrañablemente, ¿a qué le suena? Dicen aquí sin condición. ¿Qué más? O sea, que sale de lo más profundo, real. Muy bien, ¿qué más? Entrañablemente. ¿Qué más? ¿A qué más le suena? ¿Perdón? No oí. Sinceramente, ok, muy bien, sí. Fíjense. Déjenme leerles este mismo texto en otra versión, a ver si cambia un poquito la versión. Estamos en, déjenme ir, aquí está, ok, aquí está. Bien, dice,
Al obedecer la verdad, estoy leyendo la NTV, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, ¿sí? Esa es la idea del Filadelfia, ¿sí? Con amor sincero, ámense profundamente, profundamente, traduce aquí la NTV. Otra versión, en este momento se me escapa la versión, dice intencionalmente. De hecho, la palabra aquí entrañablemente en su idioma original muchas veces se traduce de esa forma, intencionalmente, con intención. ¿Cómo puedo yo amar a alguien intencionalmente? Pensemos en una pareja de, todavía no son novios tal vez, en un chico, una chica. ¿Cómo puede alguien amar a otro o intencionalmente? Por ejemplo, ¿qué hace el chico para demostrar sus intenciones? Amable, ¿no? Cuando no lo es con nadie, ¿no? Es amable con ella. Bien, ¿qué más? Detallista. ¿Qué más? Detalles incluye regalitos, ¿no? Ok. Es decir, se enfoca en alguien, ¿no? Le hace ver, le hace sentir, le hace de una, o sea, no trae chocolates para todas, ¿no? Chicas, traje chocolates, ahí les van. No, todas, no. Te traje esto. Le abre la puerta a ella, ¿sí? La saluda a ella. Ella necesita algo, va, ¿sí? Es tarde y hay que llevar, yo te llevo a tu casa, yo te acompaño. No traes dinero, no te preocupes, yo traigo. O sea, es directamente intencional. ¿Qué tan profundo o no es ese sentimiento? No lo sabemos, pero la combinación, aquí dice que el entrañablemente es desde adentro hacia afuera, específicamente hacia alguien, ¿sí? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque dice, tú puedes decir, amo a mis hermanos. Ok, bien, perfecto. ¿Cómo los amas? No, me siento bonito cuando los veo. Ok, pero ¿cómo los amas? Oro por ellos. Señor, bendice a todos. ¿Ese es un amor entrañable? Puede ser profundo, puede ser, pero no es intencional. ¿Sí? No es intencional. Si yo quiero amar a alguien entrañablemente, no solo necesito sentirlo muy profundamente, sino tengo que enfocarlo hacia alguien. ¿Sí? Yo le puedo decir a mis hijas que las amo. Tengo dos hijas, una ya está un poquito saliendo de la adolescencia, 17 años, la otra está entrando, 13 años, y en alguna ocasión mi hija, la mayor, me dijo, papi, yo sé que me amas, ¿sí? Yo sé que me amas, ¿sí? Y sé muchas cosas, pero sabes, necesito que me escuches más. Cuando me dijo eso, yo dije, chispas. Es un detalle, ¿sí? Mi hija sabe que la amo, ¿por qué? Porque tratamos como papás de que no les falte nada, tratamos de que estén bien, de que estén cuidadas, de que tengan lo necesario, pero la intencionalidad del amor que necesita mi hija se traduce en tiempo, atención, escucharla, en lo que piensa, en lo que siente, en lo que le preocupa, en sus temores, en sus incertidumbres. Eso es intencional. Ahora, si tú, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasa si alguien viene y te dice, tengo necesidad? Ves a tu hermano pasar necesidad y tú dices, pues que Dios te bendiga, mi hermano, oraré por ti. Y no le das ni siquiera algo como para que se sacie o se caliente. ¿Estás siendo intencional? No está siendo intencional. Eso no es un amor entrañable. Ese es un amor de labios para afuera. ¿Se entiende? Nosotros necesitamos amar intencionalmente a todos, a nuestros hermanos, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Primero que nada, dice el texto, habiéndome purificado.
por la obediencia a la palabra. En pocas palabras, ¿de qué está hablando? Mire, vamos a ver qué dice Tito. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor, déjenme cambiar la versión a 60 para que todos estemos en la misma frecuencia. Ok, aquí está, Tito 3. Bien, dice así. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, aquí el texto nos está diciendo cómo sucedieron las cosas. La regeneración, el cambio, el lavamiento lo llevó a cabo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto se refiere al momento y al punto de nuestra salvación. Entonces, alguien que no ha sido salvado, alguien que no ha sido renovado, regenerado por el Espíritu Santo, no puede amar entrañablemente. ¿Sí? No puede amar. Esto es una realidad. ¿Sí? Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos a los otros. Esa es la realidad. Un discípulo de Cristo, alguien que ha nacido de nuevo, ama a otro entrañablemente, con intención. Esa es la idea. ¿Por qué los discípulos eran reconocidos o los cristianos eran reconocidos en la primera etapa de la iglesia? Porque se amaban, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían intenciones correctas hacia los otros. Nadie consideraba como suyo. Todas las cosas, ¿sí?, eran traídas y cada uno recibía según su necesidad. Había intencionalidad. Y esto es algo que nosotros desafortunadamente en muchos sentidos hemos perdido. El ser intencionales, el pensar en nuestros fraternos, en nuestros hermanos en Cristo como alguien que tiene necesidad y a quien Dios me dice que si yo he nacido de nuevo, necesito mostrarle esto: mi amor, mi fraternidad, mi solidaridad, mi apoyo directamente en alguna necesidad, en algún punto de su vida. ¿Por qué? Porque esto es lo correcto, esto es lo que define a un cristiano. Si a mí no me pesa, si no a mí no me duele la necesidad de mis hermanos, entonces, ¿sabes qué? No soy creyente. No soy creyente. Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron. Mejor les parece si lo buscamos, para que no me escuchen a mí, sino lo lean ahí en el texto. Primera Timoteo. Verso 5. Dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, ¿sí? Es decir, el amor nace del corazón que ha sido limpiado, regenerado, ¿ok? Y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Fíjate en qué desencadena el apartarse del amor fraternal.
en discusiones, en vana palabrería, ¿sí? En discusiones, en pretensiones de simple y sencillamente querer demostrar: yo sé más, yo sé mucho, pero ni entienden ni de lo que hablan ni lo que afirman. Alguien que tiene doctrina, conocimiento, pero no, esa doctrina, ese conocimiento no afecta su vida, no afecta su amor por los demás, no afecta su integridad, su transparencia. ¿Sabes qué? Podríamos decir que estos no entienden de lo que hablan ni de lo que afirman. Y esto es triste, pero es muy común. Es muy común que exista esta realidad, ¿sí? Gente que habla, pero que vive poco. Gente que dice que hay que amar y no puede meter la mano a la bolsa para darle algo a alguien. No puede pensar, nunca ha traído nada al granero abundante, nunca le da nada a los pobres, ¿sí? Yo pensaba de manera diferente antes. Alguien se me acercaba en la calle y me pedía una moneda y yo decía: no, pues es que yo al darles estaría siendo parte de su desorden, siendo parte de su flojera, de su pereza, y fomentaría la vagancia, esto. Yo pensaba muchas cosas, ¿no? Y hasta que de una u otra manera Dios me enseñó: ¿y tú quién eres para pensar de esa manera? Yo, cuando te digo que pienses en el pobre, te digo: razona si el pobre lo necesita. Piensa en si está haciendo lo correcto o lo incorrecto. Cuando te pido que pienses en el extranjero, te digo: si el extranjero está aquí por las razones correctas, dale, y si no, no le des. ¿Te digo eso? No, yo te digo: ten un corazón generoso para darle al que lo necesite, al que te pida. ¿Por qué? Porque esto es bueno, porque esto es importante, porque esto refleja el carácter de Dios, ¿sí? Y a veces nosotros, en ese sentido, necesitamos entender que esto es un reflejo de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No es una cuestión: yo voy a educar a la gente en la calle, yo voy a educar al que limpia el parabrisas, yo voy a educar al que pide limosna, al que en vez de trabajar vende chicles, el que está pidiendo en vez de ponerse a lavar coches. Yo lo voy a educar. No es mi trabajo educarlo. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi responsabilidad delante de Dios? Pensar en Él, aliviar un poco su dolor, su tristeza, su momento. No va a solucionar su eternidad, no, pero para eso le predico el evangelio, le hablo de Jesús, le hablo de la esperanza de vida. Si quiero verdaderamente ayudarlo, tengo que hacer eso. Pero pensar yo en un aspecto en donde definitivamente yo determino, yo pienso, yo digo, yo razono, ¿sabes qué? He perdido la visión de lo que Dios quiere generar en mí. El orgullo, la soberbia son presa de mi pensamiento, y entonces yo digo: no, pienso: ¿por qué voy a traer yo al granero abundante? Si la gente no tiene trabajo es por algo, por un desorden, por un descuido, por flojera, por esto, por aquello. ¿Qué te importa? Eso es lo que Dios ahí me dijo, no te lo estoy diciendo a ti. ¿Qué te importa a ti? Ese es mi problema con Él, yo lo voy a arreglar con Él. Yo quiero despertar en ti un corazón generoso, un corazón limpio, un corazón que ame. Pero sabes, eso no lo puede hacer Dios en un corazón que no ha sido regenerado. Esa es la idea que necesitamos tener nosotros clara en nuestra mente. Dios no puede obrar en alguien que no ha sido regenerado, ¿sí? Alguien que no ha sido regenerado no puede ser. Bien, regresamos a Pedro. Dice Pedro: al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, dice la NTV. Por eso ahora, fíjate cómo lo dice la NTV. ¿Qué otra versión tienes? Pónmelo en NBI, porfis. Dice: ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero y por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Fíjate cómo en esta versión
ya te pinta que tu realidad es otra. Ya no estás en otra realidad de no amar. Ya estás en una realidad donde Cristo te ha colocado diferente, distinta. Después de haber obedecido, de ser limpiado, tienes la capacidad de amar con un amor sincero, profundo, intencional hacia otros. Verso 23, por favor, el que sigue. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Te voy a leer lo que dice la NTV aquí en el verso 23. Dice, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. La Biblia, que es la palabra de Dios, es aquello que nosotros obedecemos. Es en primera instancia lo que nos purificó, lo que nos limpió. Que cuando creímos en el Evangelio, en la palabra de verdad, en el Evangelio de la salvación, ¿sí? En ese momento el Espíritu Santo llevó a cabo una obra de regeneración en nosotros, nos hizo nuevas criaturas, nos colocó en una posición para amar ahora con buena intención, con un corazón limpio, con un corazón sincero, genuino a otros, ¿sí? Y ahora la palabra nos sigue instando, nos sigue insistiendo en ama a los demás. Ama a los demás. La palabra es lo que sigue insistiendo y sigue diciendo, yo no puedo pensar de otra manera. La palabra sigue insistiendo y diciéndome, ama a los demás, piensa en el pobre, piensa en el necesitado, ama a tus hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia en este aspecto es muy clara cuando dice, vamos a ver qué dice Primera de Juan. Capítulo 2, verso 7. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Fíjate, la palabra que han oído, ¿sí? El mandamiento está incluido en la palabra que han oído. Perfecto. Dice el verso siguiente, verso 8. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Es decir, en nuestra etapa de cristianos, donde las tinieblas están perdiendo poder, están pasando y la luz está alumbrando. Verso 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. O sea, lo contrario a amar es aborrecer, es rechazar, ¿sí? Es rechazar. Entonces, ¿sí? Si alguien aborrece o rechaza a su hermano, aún está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Mira nada más qué cosa tan importante es pensar en los demás. Ser intencional en amar a otros semejantes a mí, llámense hermanos en Jesucristo. ¿Qué es lo que provoca en mi vida esto? El verso 11 dice, el que rechaza a su hermano, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y dice, y no sabe a dónde va. ¿Cómo dice esa versión? Y no sabe, igual dice lo mismo, y no sabe a dónde va. ¿Qué significa? ¿Alguna vez te has preguntado o has cuestionado, ¿qué voy a hacer? ¿Tienes dudas sobre qué hacer? ¿No sabes a dónde dirigir tu vida? ¿A dónde enfocarla? ¿Sabes? Hay un punto aquí que es importante. Las tinieblas se reflejan de una manera importante en cómo tratamos a los demás. Si somos intencionales a los demás. Parte de la incapacidad que tenemos para tomar decisiones
falta de discernimiento tiene que ver con que estamos en la oscuridad, en tinieblas, porque estamos rechazando a nuestros hermanos. Va muy en relación con esto. Alguien que no está en la luz, no puede amar a sus hermanos. Y lo podemos poner a la inversa. Alguien que rechaza a sus hermanos está en tinieblas y no puede ver a dónde ir. No tiene capacidad para discernir, para tomar decisiones. Está en oscuridad. ¿Sí? Y esto es algo muy, muy, muy tremendo. ¿Por qué razón? Fíjense, ahí mismo, Primera de Juan, ¿sí? Capítulo 3, verso 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Te das cuenta cómo es tan importante esto del amor fraternal? ¿Por qué? Porque es una de las evidencias contundentes que la Biblia nos dice. ¿Tú no amas a tu hermano? ¿Lo rechazas? ¿Te da cosa? ¿Tienes esa inquietud en su corazón hacia él? ¿Sabes qué? Estás en tinieblas y quizá ni salvo eres. No es un asunto menor. Estamos hablando de algo que tiene repercusiones eternas. Dice, sigues en muerte. Si no amas a tu hermano, estás todavía bajo la oscuridad de las tinieblas. Quizá el yugo de la muerte sigue sobre ti. Todo el que aborrece, verso 15, a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. ¿Por qué? ¿Por qué es un asesino el que aborrece a su hermano, el que rechaza a su hermano? Porque el pensamiento que tienes de rechazo a tu hermano, ¿sí?, es el mismo pensamiento que tuvo Caín sobre su hermano. Dice la Biblia, cualquiera. Oísteis que fue dicho, no cometerás homicidio. Pero yo os digo que cualquiera que llamare necio o fatuo a su hermano es culpable de juicio. Basta que yo tenga un sentimiento contra mi hermano para que sea culpable de homicidio. Entonces, el texto, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, ¿sí?, que si no soy capaz de amar a mi hermano, no tengo vida eterna. Verso 16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y de ahí me salto al verso 18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Esto es el asunto, ¿sí? En esto conocemos y sabemos, ¿sí?, que somos hijos de Dios, en que amamos a nuestros hermanos. Y dice el 18, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál es el mandato que Pedro nos da? O Dios a través de Pedro. Dios a través de Pedro nos dice, ya ustedes han sido regenerados, han sido salvados, han sido purificados en su alma por la palabra de la verdad. Sí, esa palabra los hizo nacer de nuevo. Esa palabra quitó el egoísmo, el egocentrismo de ustedes y los ha colocado en una posición ahora en la que ustedes pueden amar a otros intencionalmente, no fingiendo, no tomando una actitud, no, verdaderamente, profundamente, intencionalmente. Y ahora esa palabra les sigue a ustedes instando, empujando, llevando a amar a los demás. Porque si ustedes
ustedes que han sido regenerados y cambiados no pueden permanecer en esa verdad de amar a otros intencionalmente, las tinieblas van a ir cubriendo tu corazón, tu vida, te van a impedir tener discernimiento, capacidad de ver a dónde avanzar. Esta es una de las cosas que necesitamos nosotros hacer y evaluar nuestra espiritualidad, nuestra vida, cómo amamos a nuestros hermanos. Recordemos, Pedro nos está tratando de cambiar el chip, de tener una perspectiva eterna, de tener la perspectiva de Dios, no la de este mundo, sino la de Dios. Entonces, desde la perspectiva de Dios, el amor por otros se traduce precisamente en hacer algo por los otros. ¿Sí? Desde la perspectiva de Dios, alguien que ha nacido de nuevo ama a sus hermanos, hace algo por sus hermanos. Esa es la perspectiva de Dios. Ahora, confrontado con eso, ¿qué tanto amo a mis hermanos? Pues siento, Padre, no olvídate ya de eso. ¿Qué has hecho por ellos? ¿Qué has hecho por ellos? Intencionalmente, ¿cómo estás amando a tus hermanos? Generalmente, la mayoría de nosotros, ¿sí?, estamos esperando que la gente nos ame, esperando que la gente nos ame. Dios dice, tú no tienes que esperar a que alguien te ame, a que alguien se interese en ti. Aquí la cosa es, ¿sí?, ¿quieres evaluar tu vida espiritual? ¿Qué estás haciendo por otros? ¿Qué tanto interés estás mostrando por otros? ¿Qué tan intencionalmente estás amando a alguien cerca de ti? Pues es que ni lo conozco. Pues quizá por ahí hay que empezar. Quizá por ahí hay que empezar. ¿Sí? Le platicaba yo a alguien hace un rato de alguien que empezó a buscarme y a preguntarme. Y yo primero pensé, ¿y este metiche qué? ¿No? Pero conforme fue pasando el tiempo, comencé a darme cuenta de lo positivo que era que se interesara en mí y me ayudó mucho esa parte. Entonces, tú no sabes lo importante que es que tú puedas tener la iniciativa de preocuparte y de interesarte por alguien. De verdad. De verdad, les voy a platicar una historia. En alguna ocasión, un chico tenía una novia. Esta novia había estado con ella por muchos años, ¿sí? Él pensaba que era el amor de su vida, no podía vivir sin ella. De hecho, había hecho un ídolo de esta persona. Cuando a esta chica le predican el evangelio, ella se arrepiente de sus pecados, comienza a vivir para Dios y comienza a chocar con su novio, con su relación, con lo que hacían, con lo que vivían. Ella decide terminar con él y le dice, no puedo seguir contigo, pero llevamos tantos años, nos vamos a casar, no puedo seguir contigo. Por lo menos no porque tú piensas diferente a mí. Ahora Jesús me ha enseñado y le estaba compartiendo y él sintió un odio tan tremendo con la persona. ¿Sí? ¿Quién te habló de eso? ¿Dónde te están lavando el cerebro? Total que investigó a dónde estaba yendo, la iglesia a la que asistía. Y entonces un domingo llegó él a esa iglesia con un arma escondida entre sus ropas. Se formó en la fila para hablar con el predicador y no le iba a pedir un consejo, lo iba a matar, lo iba a asesinar porque decía, este señor me robó lo que más quería. Este chico venía de un trasfondo, de una falta de amor impresionante. Esta chica había sido su salvavidas, le había mostrado el amor que nunca nadie le había mostrado, por eso la amaba, la idolatraba. Tenía una necesidad de amor esta persona y ahora sentía que le robaban eso y estaba decidido a matar a esta persona. Estando en la fila con el arma lista para asesinar al predicador, alguien más se acerca con él y le dice, vienes por primera vez, ¿verdad? Y él se queda así, sí.
Ok, qué bueno es verte aquí. Y le da un abrazo. Y cuando este servidor le abraza, le da la bienvenida, este chico se quiebra, se rompe y comienza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y dice, nunca nadie me había dicho nunca nadie me había hecho sentir esto, que le importaba yo a alguien. Y lloró y lloró y lloró y lloró y lloró. Confesó lo que iba a hacer. ¿Sí? Pero se sintió amado y se sintió diferente. Le compartieron el evangelio, recibió a Jesucristo en su corazón. Y fue algo diferente. Una actitud de alguien, una iniciativa de alguien evitó una tragedia. Este es un caso real y conozco yo a las personas involucradas del asunto, de verdad. Es impresionante la diferencia que puede hacer en la vida de alguien que tú le muestres interés. De verdad, no tienes idea. El amor intencional cambia vidas, ¿sí? Y a veces, y tú dices, sí es cierto, si alguien se acercara conmigo y me dijera y me preguntara y me amara, ¿sabes qué? Como quieres que hagan contigo, dice la Biblia, ¿qué dice? Ve tú y hazlo primero. ¿Quieres que alguien te ame? Ama tú a alguien. ¿Quieres que se interesen por ti? Interésate tú por alguien. Deja de ser egoísta y vivir para ti. Ha sido lavada tu alma, ¿sí? Tu alma ha sido librada del egoísmo, del egocentrismo. Sé más intencional con alguien. Piensa en alguien. Qué bueno que vienes tú aquí cada miércoles. Eso es padre. Somos pocos. ¿A cuántos conoces de los que están aquí? Pues sí, son hermanas, se conocen. Algunos sí, no todos. ¿Cuántos saben que el que dirige la alabanza se llama Iber? Ahora ya lo saben, si no lo sabían. ¿Cuántos conocen a estos chicos? ¿Saben que son hermanos? Sí, ok. Hay muchas cosas que necesitamos nosotros romper, comenzar a interesarnos. Dios nos ha llamado a una comunidad, ¿sí? A una fraternidad, ¿sí? En el sentido de pensar los unos en los otros, ¿sí? Así que ahorita que terminemos de orar y que termine todo lo que tengamos que hacer, ¿sí? Despídete de alguien. Y si no, por lo menos investiga su nombre. Pregúntale, ¿cómo te llamas? O si no quieres preguntar con quien saludes y de quien te despidas, de mano, de puño, como gustes, dile, mi nombre es fulano de tal. No te vayas sin que hoy por lo menos sepas cómo se llama a alguien aquí en esta noche. Trata de romper con esas tinieblas, ¿sí? Que generan el egoísmo en nuestro corazón, la apatía hacia los demás. Comencemos a ser intencionales. Como este amigo que lo conocí, comenzamos a intercambiar opiniones y se interesó por mí y ahora podemos decir que tenemos una amistad, cosas así. Dios quiere que desarrollemos vínculos, fraternidad con otros. El cuerpo de Cristo está diseñado para eso. No seamos apáticos. Obedezcamos al mandato de Dios, amémonos unos a otros, seamos intencionales en eso. Vamos a orar. Dios, en esta noche agradecemos, Señor, el tiempo que nos permites estar en tu palabra, meditar en ella, encontrar en ella, Señor, la dirección para nuestro corazón, para nuestra vida, en donde podemos nosotros, Dios, no solamente saber que nos amas, que nos has amado, que nos has rescatado, que, como dice Tito, cuando se manifestó tu amor y tu misericordia, nos salvaste, no por obras de justicia, sino simplemente por misericordia. Nos lavaste, nos regeneraste por medio de la obra de tu Espíritu, gracias a la predicación de tu palabra.
Y ahora, mi Dios, nos has colocado en una posición diferente, ya no una posición de egoísmo, ya no una posición de egocentrismo, sino ahora nos pides, nos ordenas, nos mandas, nos comisionas para amar a otros, para ser intencionales en nuestro amor hacia los demás. Oramos, Dios, en esta noche para que tu palabra no vuelva vacía a nuestros corazones, sino pueda generar en nosotros, Señor, esa obediencia, pueda generar en nosotros esa intencionalidad de amar y de preocuparnos por los demás. Permítenos, Dios, crecer en esto, avanzar en esto y darnos la oportunidad, Señor, de vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias por que ponen y disponen su corazón, su tiempo para estar aquí. Yo estoy seguro, Dios, que tú obrarás en cada uno de ellos conforme a su necesidad, conforme a tu propósito. Llena sus corazones de tu paz, de tu verdad, de la certeza y de la confianza, Señor, de tu Espíritu. Y que la esperanza en ellos no decaiga, sino les fortalezca, les anime y les estimule, Señor, a cada día ser como tú. Yo les bendigo y les encomiendo tu gracia y confío en que tu obra en cada uno de nuestros corazones se perfeccionará, Señor, en Cristo Jesús. Amén.